que les mandes a tus... Pero te va a consumir tu ancho de banda. ¿No pueden escuchar lo que estamos al aire? No se preocupen, ahorita si no nos escuchan es porque estoy muteado los micrófonos, porque ya estamos al aire, Papiruso. Estamos en el horno, espera un ratito. Estamos confirmando que esté todo bien. Pepiruso, aguántate un ratito. No te demos la orden de acá. ¿Estamos al aire? Muy buenos días, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de encuentros virtuales de CIESPAL. Como ustedes saben, abordamos diversidad de temas que no tienen que ver solamente con el aspecto de la comunicación, que es del cual se ocupa mayoritariamente CIESPAL. Hoy vamos a hablar acerca de política y vamos a hablar también acerca de comunicación política, topando estos temas. Y esto a propósito de un evento que lo tenemos planificado junto con asesores internacionales de comunicación política. En este evento nosotros vamos a realizarlo el 12 al 14 de diciembre, es un seminario internacional, Campañas electorales, cómo enfrentar el 2013. Vendrán expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela. Algunos de esos expositores nos acompañan hoy en este estudio y también virtualmente desde México. Vamos a presentarlos. Alfonso Pérez, quien está vía Skype desde México. Es un mexicano, comunicador político con 20 años de experiencia, especialista en definición y creación de mensajes políticos y proselitistas. Ha participado en más de 100 procesos electorales, colaborando para todos los partidos políticos de México. En Ecuador ha sido consultor y asesor para diferentes actores políticos. Panelista de decenas de seminarios nacionales e internacionales sobre comunicación política. También nos acompaña en nuestros estudios Alfredo Dávalos López. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Él es consultor y publicista mexicano, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y cuenta con más de 17 años de experiencia en campañas políticas, gubernamentales, institucionales y de ONGs. En Ecuador ha asesorado a más de 80 candidatos para distintas dignidades de elección popular. En México ha asesorado al grupo parlamentario del PAN, la Secretaría de Acción Juvenil en el Distrito Federal y a más de 40 candidatos a senadores, diputados y alcaldes de dicho partido. Actualmente Alfredo es docente en la Universidad de las Américas y en la Universidad San Francisco de Quito. También se encuentra con nosotros Víctor Polanco. Víctor, bienvenido a CIESPAL. Hola. Ha ocupado puestos de director en las áreas de publicidad e imagen en empresas nacionales e internacionales. También es capacitador en publicidad, propaganda política y religiosa, imagen y opinión pública, comunicación social, relaciones públicas, oratoria, persuasión y debate político. Él es especializado en psicología de masas, psicología colectiva, minorías activas, influencia social,
representaciones sociales, animación sociocultural, construcción de dispositivos e intervención y formación. Actualmente se desempeña como profesional en el área de investigación, formación, conferencias y consultorías internacionales. Gracias. Vamos a empezar este panel, esta reunión, con nuestros colegas mexicanos y empezaremos por recibir a Alfredo Dávalos. Alfredo, coméntanos, ahora sí, y entrando en materia, ¿cuáles serían las claves para llegar al poder en este 2012 y 2013, que obviamente en Ecuador se viven unas intensas elecciones? Buenos días amigos. Sí, efectivamente estamos a unos días prácticamente de iniciar un nuevo proceso electoral en el Ecuador, una campaña con características muy interesantes, especiales, y hay que entender que en todo proceso de comunicación política, primero las organizaciones políticas y los candidatos deberían de contar con un amplio y profundo tema de investigación. Creo que ese sería el primer punto, que además debería de haber sido ya hecho con anterioridad. Yo creo que no esperar solo al momento de las elecciones para empezar a investigar. Este creo que sería el primer punto, ¿no? Una profunda investigación. Después entender que debería de lanzarse a un buen candidato, al mejor candidato. Las organizaciones se deberían de preocupar por estar formando a sus candidatos y llevar a los mejores con las mejores propuestas. Por otro lado, hay que entender también que es necesario contar con una estrategia, con un equipo totalmente profesional conformado por técnicos y especialistas en cada una de las áreas. Entender también que las campañas requieren de un adecuado mensaje, que ese mensaje sea capaz de conquistar el corazón de la gente, de movilizar. Hay que entender que también el día de las elecciones es clave, aparte de persuadir, es necesario que los votantes salgan a votar por nosotros. Y por otro lado, algo que también es fundamental, entender que la comunicación debe transmitirse a través de los medios más adecuados. Creo que el proceso que estamos a punto de iniciar, nos vamos a dar cuenta que tiene algunas particularidades, como por ejemplo volver a ver al candidato en la calle a través incluso de nuevas herramientas. Vamos a tener mucho contacto directo, y yo siempre recomiendo a los candidatos pues que se empiecen a comprar unos 3 pares de zapatos, porque van a volver a salir a caminar a la calle bastante, ¿no? ¿Es parte de las propuestas que se vienen, o ustedes ya están asesorando a algunos candidatos aquí? ¿Ya ha habido algún acercamiento? Entiendo que están detrás de algunos. Sí, nos hemos reunido con varios, estamos también con algunos, y sí, como decíamos, es un proceso que lamentablemente, como se los hemos dicho, debió de haber empezado con tiempo. Por ejemplo, todos sabemos que hay un candidato favorito en el tema presidencial. Yo siempre digo, bueno, pero eso no significa que ya esté todo dicho. Yo siempre comparo las campañas políticas con el fútbol, o sea, uno puede terminar ganando en el minuto 90, en el tiempo extra o en penales. Entonces sí, efectivamente, hubo organizaciones políticas que perdieron mucho tiempo. Yo creo que aquellas que iban a confrontar a la posición oficial debieron de haberle preguntado, por ejemplo, a la gente cuál sería el perfil o el tipo de candidato ideal que podría, por ejemplo, enfrentar al presidente Correa. Y muchos de ellos me han dicho, pues sí, pero ya es demasiado tarde. Entonces decía, bueno, ¿y por qué no lo hicieron a tiempo, no? O sea, yo creo que debieron de haberse preocupado las organizaciones políticas por efectivamente buscar aquellos mejores candidatos que efectivamente pudieran enfrentar a los distintos candidatos de otras organizaciones políticas. Vamos ahora con una pregunta para Víctor. Víctor, ¿qué es lo que ha sucedido en este marco de la nueva política ecuatoriana? Se ha visto muchas veces resurgir a actores políticos que vienen de la pantalla, que vienen del fútbol. Tal vez es parte también de la estrategia para poder llegar al poder. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto estar aquí. Bueno, creo que tiene que ver con una interesante coyuntura que se está viviendo en el Ecuador. El resurgimiento de antiguos actores políticos está relacionado con que hay una especie de desfase generacional en donde aún no emergen nuevos liderazgos fuertes que puedan competir y empezar a hacer el relevo que en todas las sociedades se da entre conductores, entre funcionarios públicos. Entonces, parte de lo que nosotros hemos estado haciendo y parte del interés que tenemos con este evento es precisamente empezar a dar fortalezas, empezar a dar herramientas, empezar a dar nuevos enfoques para los candidatos que se están preparando. Tal vez ya no alcanzan en este proceso electoral, pero para los próximos procesos ellos van a empezar a tener cada vez un mayor nivel de competitividad. Estamos apostando nosotros como consultores por transitar de una comunicación política tradicional
compuesta por intuiciones, por peleas, por discusiones muchas veces sin sentido, a una política que se finque en investigación, que se finque en el establecimiento de un diálogo constante entre los candidatos y la ciudadanía, porque hay que entender eso, y Alfredo lo decía hace un momento. Las campañas no solamente duran 45 días, debemos de entender que en este nuevo entorno, con tantos medios de comunicación a nuestra mano, las campañas son permanentes y entonces permanentemente debemos de estar estableciendo contacto con los ciudadanos para saber qué es lo que más necesitan, cuáles son sus problemas, qué les quita el sueño, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas, hacia dónde quisieran que transitara su nación. Si hacen eso, entonces pueden poco a poco ir ajustando sus propuestas de campaña, ir afinando sus planes, sus programas y sus proyectos como candidatos y como partidos políticos. Entonces, regresando a la pregunta que tú me hacías, yo creo que este es un momento interesante en el Ecuador porque tal vez sea la última vez que vemos resurgir a estos antiguos líderes. Y en cambio, para los siguientes procesos electorales vamos a empezar a ver caras nuevas, y caras nuevas que hacen una política diferente, que se saben comunicar, por ejemplo, a través de las redes sociales, que están como muy claros de la importancia que tiene el sector juvenil dentro del electorado ecuatoriano. Entonces, y que además se están preparando en este tipo de cursos y capacitaciones, y se valen ya de herramientas como el marketing político, como la neuropolítica, como el uso de las redes sociales, e incluso están volviendo a aprender cómo usar herramientas de comunicación tan antiguas pero también tan modernas como el graffiti. Que también es ahora parte de los activos políticos para determinado candidato. Vamos a recibir desde México, Alfonso, bienvenido a este espacio virtual. Es un gusto poder tenerte, aunque sea en pantalla, dentro de este set. Nos gustaría que nos cuentes cómo ves tú el escenario político ecuatoriano, ¿qué tips podrías dar tú para los candidatos, tanto a dignidades seccionales cuanto también para las dignidades ya más a nivel nacional? ¿Cuáles crees tú, según la psicología de los ecuatorianos, que podrían ser algunos hechos o algunas acciones decisivas al momento de una elección? Hola, gracias Pepe, gracias Víctor Polanco. Hola, ¿cómo te va Alfredo? Aciespal.net, le agradezco el privilegio de haberme invitado. Mira, en tema de comunicación es bastante sencillo el proceso. Hay un triángulo muy claro que es investigación, estrategia y lo que es comunicación de tierra. Cualquier candidato que sea ordenado, que sea coherente al seguir este proceso basado en este triángulo, va a ser medianamente sencillo o va a ser menos complicado que llegue a su punto, al punto político que él quiere llegar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es muy sencillo. Todos los ciudadanos, no solamente de Ecuador, sino de toda América Latina, estamos hartos de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos no se parecen a nosotros, no se parecen a los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos queremos que los políticos... Caramba, tuvimos una interrupción, estaba muy interesante realmente y me gustaría que alguno de ustedes retome este aspecto del cual analizaba Alfonso. Los políticos no se parecen a nosotros. Ya está con nosotros. Estamos nuevamente. Gracias. Estaba tratando de... Sí. Es extraño, pero no hay nada más alejado del ciudadano común que los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos están ensimismados. Es este 15% del círculo rojo que habla de política, piensa que todos los periodistas están metidos en el tema político y no. Realmente el otro 85% que es los ciudadanos que decidimos las votaciones son los que tenemos los problemas en las calles, son los que tenemos la vida cotidiana, la violencia democrática, las carencias de infraestructura, todo esto. Entonces, finalmente es muy sencillo, que los políticos hablen como los ciudadanos, sean lo más ciudadanos que puedan y se alejen un poco de este 15% del círculo rojo, que es que todo el día desayunan política, comen política, piensan política y sueñan política. Y en el momento que ellos piensen, que ellos dejen este proceso de política y tengan un proceso ciudadano, va a ser sencillo que entren que entren aquí finalmente donde queremos incrustar
a los ciudadanos en este triángulo, que es investigación, estrategia y comunicación. La comunicación vemos que es uno de los ejes más importantes. ¿Cuán definitivo es al momento de una elección, Alfredo? Y la pregunta se las voy a plantear a los tres. Claro. ¿Cuán definitiva es la comunicación para una elección? Bueno, la comunicación es fundamental y no creo que para una elección, yo creo que para todo en la vida. Yo creo que lo más importante en todas las sociedades es el tema de la comunicación. Y creo que en el tema electoral hay que entender que debemos de comunicar no solo en época de elecciones. A veces vemos, como decía Poncho, estos políticos que solo piensan en sus intereses, que se terminan convirtiendo en los muertos vivientes porque resucitan cada 4 años o cada 6 años. Solo se los ve en esa época. En elecciones. Sí. Yo recuerdo que alguna vez hacíamos unos grupos focales y nos decían, tal político se parece a un auto todoterreno porque solo entra a mi barrio cuando está en campaña. Entonces yo creo que hay que entender que el proceso de la comunicación debe ser permanente. Yo creo que correcto. Ganamos con estrategia, ganamos con un buen candidato, con un buen mensaje, pero creo que también es importante a ese elector que ya lo conquistamos, que ya lo cautivamos, que supimos llegar a su corazón, hay que seguir manteniendo una relación, una interacción con él cuando estamos gobernando. No podemos terminar dándole espalda. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, lo que pasó en España en la segunda gestión de Zapatero, que Zapatero y su gobierno terminan dándole la espalda a la gente y la gente al final, yo sigo insistiendo que la gente tiene toda la capacidad y tiene toda la conciencia de que a través de su voto nos puede premiar, nos puede castigar. Y ahí estuvo la demostración. Terminaron castigando a Zapatero y al gobierno socialista, que aunque a lo mejor ahora se están dando de topes. Entonces creo que es un tema súper importante entender que la comunicación debe ser permanente, no solo en época de campaña. Esta comunicación debe ser del día a día de los políticos. Como decía Poncho, a veces nos enfrentamos o escuchamos temas que son legales, ¿no? Y hablan en términos legales, en términos académicos. Creo que nuestra labor y también la labor de los políticos es hacer entender que hay que comunicar las cosas simples, sencillas, como esa ley que a lo mejor va a beneficiar a los adultos mayores. ¿Cómo hago para traducírsela a la gente en comunicación, para decirle, mire, son tantas personas que se van a beneficiar? Creo que por ahí está la clave, ¿no? Entender una comunicación. Yo siempre digo, hay que hacer comunicación Plaza Sésamo, ¿no? Víctor, ¿qué comunicar? ¿Cómo comunicar? Bueno, hay distintas cosas que comunicar en distintos momentos. Por ejemplo, en una campaña política, que es como lo que tenemos ahora encima, hay que comunicar quién es este candidato que se está presentando, cuál es su trayectoria, qué ha hecho ya dentro de la administración pública, dentro de alguna dignidad. También hay que comunicar muy claramente cuáles son las propuestas, qué tipo de cambios voy a impulsar yo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y ahí yo tengo que insistir, son propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, si no, a los ciudadanos no les interesa. Muchas veces vemos campañas en donde se habla de romper la brecha digital, mejorar la educación, a lo mejor se habla de entrar dentro de un esquema geopolítico con otras naciones, pero al ciudadano común y corriente le interesa cómo me va a ir en el empleo, qué tan cara va a ser la vida, cuáles son las oportunidades que va a tener mi familia para ingresar a los estudios, para tener acceso a la salud. Entonces, dentro de una campaña hay que hablar de esos temas. ¿Cómo voy a hacer yo para mejorar la administración de un país, de un municipio, de una provincia, para que los ciudadanos vayan teniendo cada vez más y mejores oportunidades para tener una mejor calidad de vida? Y después, ya que termina la campaña, entonces tengo que empezar a comunicarme con los ciudadanos para decirles cómo estamos avanzando, qué es lo que estamos haciendo. Y comunicarnos no nada más es informarle de mis acciones, sino que tengo que ir y tocarle a la señora y decirle, bueno señora, ¿usted qué necesita en su barrio? ¿Cómo siente que está la seguridad? ¿Necesita empleo? ¿Le han maltratado las personas ligadas al municipio? Y entonces recibir estas informaciones, procesarlas y convertirlas en programas de atención. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, la parte que es imagen pública de los funcionarios y de los candidatos. Y los funcionarios rara vez caen en la cuenta de que, por ejemplo, si yo voy al municipio a pagar mis impuestos y el señor de la caja o la señorita de la caja, porque le fue mal en la vida, porque se peleó con el novio, me maltrata,
Yo no voy a decir la señorita es digamos, una mala empleada o una pésima anfitriona. Yo voy a decir, el alcalde, el presidente, no sirve para nada. Entonces, no se dan cuenta de que estas personas que hacen contacto con la ciudadanía por los distintos medios, cuando te contestan el teléfono, cuando te responden a un chat, son el punto de contacto, la piel de esa administración y de ese funcionario y de ese candidato. Entonces, El rostro visible. claro, el rostro visible y muchas veces poco preparado, rudo, a veces cansado por tener que atender más gente de la que debería de atender, pero que al final del día, pues sí, transmite un pésimo mensaje. Cierro esta parte comentando que tenemos la experiencia de municipios, por ejemplo, donde hay excelentes servicios, por ejemplo, redes Wi-Fi gratuitas en los parques, pero nadie sabe y nadie lo usa. Entonces ahí vemos cómo la comunicación política es fundamental. Ya hiciste una buena obra, pues que lo sepa la gente para que pueda aprovecharla, porque si no, equivale a que no existiera esa red en los parques. Y ahora vamos con algo importante, Alfonso, los canales de comunicación. ¿Qué canales son los más adecuados para llegar a la gente con este ámbito de comunicación permanente del cual nos plantean? ¿Cuáles son los canales más adecuados, digamos, adaptándolo a la realidad ecuatoriana actualmente? Hay una máxima en comunicación que es: el medio es el mensaje. Y es eso. No hay nada más verdadero que eso. ¿A qué me refiero? El 90% de los clientes que llegan a mi oficina llegan pidiendo un cartel y un tríptico. Y bueno, no hay nada más prehistórico en comunicación que hacer carteles y trípticos. O sea, hagamos una reflexión bien breve. Los carteles y los trípticos se empezaron a hacer uso en los 30 y en los 40, cuando estamos en la segunda revolución industrial, y era lo más fácil y lo más rápido para comunicar un mensaje. O sea, hoy los políticos nos han dado cuenta que existen todos los medios electrónicos, el boca a boca, o sea, existe una infinidad de medios contemporáneos para comunicarse. O sea, yo soy... Mi pregunta cuando alguien me llega a pedir un tríptico y un cartel a mi oficina es: ¿quién hoy día, qué ciudadano se a través de un cartel o un tríptico? O sea, ¿quién hace una compra de una pantalla de plasma, de una computadora a través de un cartel o un tríptico? O sea, eso es absolutamente, de verdad, de la prehistoria de la comunicación. O sea, hoy lo que tenemos que hacer es ver exactamente, georreferenciar a nuestros ciudadanos, saber a quién le estamos hablando y dónde estamos hablando, y hacer cada uno de ellos, a cada uno de estos segmentos, un medio de comunicación específico, altamente efectivo, para incrustarle en la mente del ciudadano lo que el actor político quiere comunicar. El medio es el mensaje. Es verdaderamente importante esta máxima. Muy bien, gracias, Alfonso. Un poquito entrecortada la pregunta, pero creo que logramos entender lo que nos trataste de transmitir. Regresando a las claves políticas, la imagen también cuenta con los candidatos y cuenta mucho. Ha habido candidatos en nuestro país que han llegado de uniforme de camuflaje o traje de campaña, gente de traje que también ha logrado llegar a altos cargos públicos. ¿Qué es lo óptimo para un candidato? ¿Cambiar radicalmente su imagen, mantenerla, ser coherente con lo que ha sido, o tratar de aparentar hasta llegar? Y allí sí es una pregunta bastante grave, fuerte, pero que se las planteo a ustedes. Bueno, yo creo que la imagen debe estar reflejada con lo que es la esencia del candidato. Cuando a un candidato le vas a poner algo con lo que no va, con lo que decía Víctor hace rato, con su perfil, con la manera que ha sido, inmediatamente la gente se va a dar cuenta que le estás poniendo una máscara, que siempre las máscaras terminan por caerse. Yo creo que esa parte es fundamental. O sea, yo creo que hemos visto, como bien lo señalabas, candidatos aquí que incluso han terminado por romper las reglas, ¿no? Muchos autores, también como decía Alfonso, de la prehistoria de comunicación política, le dirían a uno: el candidato presidencial debería aparecer con terno, con corbata y todo. Yo creo que no.
Yo creo que se han desmitificado muchas de estas teorías, muchos de estos postulados. Yo creo que más bien, como decía Poncho hace rato, yo creo que cada vez vemos candidatos que se parecen o deberían de parecerse más al ciudadano común y corriente, y estos candidatos que se presentan tal como son, sin ninguna máscara, sin ningún maquillaje, me parece que pueden llegar de una mejor manera a la gente, ¿no? Pero insisto, o sea, tenemos que entender que efectivamente no podemos engañar a la gente. La gente se da cuenta cuando le estamos engañando y le queremos tomar el pelo, ¿no? De alguna forma eso queda en evidencia mucho más fácil, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando estamos detrás de la imagen de un candidato? ¿Qué recomendar en este mundo digital, en este mundo virtual? Hay muchos canales de comunicación nuevos, como lo señalaba Alfonso, y no necesariamente todos son para todos los candidatos. ¿Cómo recomendar o a quién recomendar estos canales digitales de comunicación, tomando en cuenta que en Ecuador tenemos un 21% de conectividad y un 39% más o menos de uso de Internet? Claro, bueno, para responder a la primera pregunta, yo creo que hay que hacer entender a nuestros amigos y a los candidatos y a nuestros clientes que estos elementos que pueden ser tu fotografía, el cartel prehistórico que dice el poncho, la valla, son un representante de ti. Es decir, son como un doble tuyo que está para decirle cosas a la gente cuando tú no estás presente. Y entonces, si pensaran en esto los candidatos, pondrían mayor cuidado, porque dicen, ¿quién va a hablar por mí cuando yo no esté? Es como una especie de vocero, ¿no? Entonces, si mi tarjeta de presentación, si la valla, si el bus, si la fotografía, si el spot van a ser mis voceros, tienen que mostrar, digamos, lo mejor de mí. Y lo mejor de mí no en el sentido de egoísta del término, sino en el sentido de aquellos elementos y aquellas características que están en mi esencia, como lo decía Alfredo Dávalos, y que además hacen clic con el ciudadano. Porque todos tenemos cosas que pueden ser evaluadas como positivas y negativas. Y entonces el trabajo en imagen pública consiste en fortalecer aquellos aspectos que son positivos, que hacen contacto con el ciudadano, que lo llevan a pensar que somos parte de un mismo equipo, y empezar a difuminar poco a poco, ¿no? Sin exagerar, no hacer cirugías drásticas, sin exagerar aquellos elementos que pueden llegar a ser negativos, ¿no? Entonces, es un trabajo que necesita investigación, que se realiza, por ejemplo, a través de grupos focales, se presentan distintos ángulos, distintas iluminaciones, distintos peinados, y entonces se puede ir ajustando muy bien la imagen del candidato sin violentar su esencia. Aquí con Poncho al ratito podemos platicar. Nosotros en México acabamos de tener una experiencia de todo lo contrario. Es decir, acabamos de elegir a un presidente que hace 4 o 5 años no era un personaje conocido en todo el país. De hecho, nadie lo tenía en la mente, no era parte de la escena política. Y a través de un proceso de construcción, así de construcción tipo Dr. Frankenstein de imagen, ¿no? Se le fue posicionando en la televisión, se le fue ajustando, no solamente su imagen personal, su apariencia, su forma de hablar, los temas que tocaba, los programas en los que aparecía, las revistas en donde era la portada, sino que también, por ejemplo, se fue construyendo a su pareja que, como saben algunos que nos siguen en internet en esta charla, pues su pareja que era una actriz de telenovelas y de una telenovela que tuvo muchísimo rating un poco antes del periodo electoral, ¿no? Entonces tenemos esa otra visión de la imagen, de una imagen completamente construida, de una imagen completamente diseñada, y que bueno, también llega a ser muy efectiva. Y entonces volvemos al asunto de la pregunta que le hacías a Alfredo. ¿Por cuál de las dos ir? Yo creo que en este momento hay consultores políticos que pueden decantarse por cualquiera de las dos vías. La pregunta importante va a ser para los ciudadanos al decirles, bueno, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ustedes prefieren a alguien que sea guapo o guapa o bello o bella o famoso, popular por haber sido un deportista destacado? ¿O quieren a alguien que realmente les ayude a administrar los recursos de la nación de tal manera que ustedes tengan una mejor calidad de vida? Porque al final de cuentas, como te decía, distintos consultores van a dar distintas respuestas, pero es el voto del ciudadano, es el apoyo del ciudadano el que va a definir cuál de las dos tendencias logra quedarse. Sí, aquella que consiste en hacer verdaderos monstruos Frankenstein, completamente diseñados de la punta del pie hasta el cabello, hasta el copete, ¿no? O a aquellos otros que sí les trabajamos la imagen,
pero en este sentido de encontrar los elementos que me permitan tener una mejor comunicación con mi electorado, con ciertos segmentos, para seguir construyendo juntos una vida política. Eso sería como muy importante tener en cuenta. Por supuesto. Alfonso, importante también conocer y sobre todo hacer esta investigación de la cual tú hablabas. Un poco eso nos va a permitir saber sobre qué suelo estamos pisando, cómo estamos nosotros interactuando y en qué ámbito también tenemos que entrar. ¿Cuánto tiempo antes deben prepararse todas estas encuestas, todos estos perfiles? Un poco también ya ir alineando al candidato, qué va a hablar, sobre qué va a decir. ¿Con cuánto tiempo se empieza a hacer esto cuando alguien tiene aspiraciones políticas? El tema hay un concepto que se denomina la campaña permanente, de cual Polanco ya estaba hablando, Víctor, y el tema es ese, o sea, el tema es que los políticos invariablemente quieren o creen que su campaña empieza 45, 90, 180 días antes de la elección, y pues no, finalmente los ciudadanos estamos viviendo la ciudad y los territorios las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Y ese es el tema. O sea, finalmente los políticos creen que una campaña es como ponerse en escena, y pues no. O sea, ponerse en escena sí. ¿A qué me refiero ponerse en escena? La razón del voto está en la emoción. La emoción es la razón del voto. Político que no emocione es un político que va a ser un fracaso. O sea, vean ¿cuáles son los actores políticos que más emocionan por el presidente Correa? Finalmente, por eso está donde está, y por eso todo el mundo tiene la idea que va a ser de nuevo el próximo presidente, porque es un político que emociona. Seguramente a un gran segmento de la población lo puede emocionar negativamente, pero creo que hoy día sigue emocionando a la mayor parte de la gente. Y finalmente yo estoy seguro que el presidente Correa está leyendo cotidianamente las encuestas, grupos de enfoque cuantitativos, cualitativos, mapping, no lo sé, cualquier cantidad de los medios contemporáneos que hoy nos permite conocer exactamente qué está pensando nuestro electorado. Pero yo creo que está, obviamente, el tema de sí conocer muy bien lo que está pensando nuestro electorado y cómo lo traducimos, y específicamente cómo emocionamos. La razón del voto está en la emoción. Entraste en un ámbito que resulta bastante interesante y en el cual por tu perfil leíamos que tenías mucha experiencia en esta parte de la psicología. La psicología también juega mucho detrás del voto de cada persona. ¿Qué emociona a la gente? ¿Qué emociona a los ecuatorianos? En tus visitas y en tu cercanía al Ecuador, ¿qué has podido percibir que puede ser un factor decisivo en las emociones de las cuales también nos habla Alfonso respecto de ir y marcar en una papeleta por determinado candidato? Claro, a mí me ha llamado mucho la atención, y ahorita quiero que también preguntarle a Alfredo, porque él ha estado un poco más de tiempo acá en el Ecuador, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, en momentos de crisis en el Ecuador, cómo la emoción que les gusta o que les solía gustar hasta hace poco tiempo a los ecuatorianos era la de este líder que se levanta con mucha fuerza, ahí en el mar embravecido, donde todo parece adverso, y entonces comienza a lo mejor con mucha fuerza, con determinación, a veces con gritos, ¿no?, a orientar de nuevo la vida colectiva. Entonces, me parece que en el Ecuador hasta hace pocos años, hasta ahorita, yo creo que se han buscado líderes muy fuertes, líderes con mucho carisma, líderes con una capacidad de hablar bastante buena, capacidad de convencimiento, de retórica. Es parte de su historia, es parte de estos líderes políticos del pasado que se subían a un balcón y desde el balcón lograban conquistar una y otra vez a las poblaciones, lograban volver a encender esos ánimos. Entonces, me parece que una necesidad básica en los ecuatorianos, y creo que también podemos extenderlo a varios países de Latinoamérica, es encontrar esta voz, esta persona, este personaje que nos permita remontar la adversidad. Porque somos países y culturas que han vivido en momentos de crisis y de mucha adversidad, y no hemos encontrado o no hemos terminado de encontrar por dónde salir a esos procesos. Creo que esa sería una de las emociones básicas que busca el electorado. Quiero a alguien con decisión, quiero a alguien con carisma, quiero a alguien con visión y que tenga también determinación para enfrentar lo que haya que enfrentar para seguir adelante. Ahora,
puede ser que más adelante transitemos a otro tipo de emociones colectivas, que tengan más que ver con el trabajo en conjunto, ya no con liderazgos tan fuertes, sino con una mayor disposición para dialogar, para escucharse y para construir, que es parte de lo que nosotros estamos trayendo de otras culturas políticas del mundo, para que se conozca aquí por los nuevos líderes políticos del Ecuador, porque es importante que exista la posibilidad de encarnar distintos tipos de liderazgos y también de despertar distintos tipos de emociones. Si no, las sociedades no pueden evolucionar en su vida política. Alfredo, nos comenta Alex Gutiérrez, del usuario Ben Lec, desde Twitter: político que no emociona será un fracaso. ¿Correcto? Correcto, así es, así es. Y aparte también lo que decíamos, ¿no? En este tema y en este juego de percepciones, ¿no? Yo creo que otro de los éxitos que comentaba Poncho y comentaba Víctor del presidente Correa es eso, que todo lo que ha prometido él desde campaña lo ha cumplido. Sea para bien o para mal, lo ha cumplido. Y todo lo que él ha dicho, voy a hacer esto, lo hace. Entonces hay que ver eso y eso me parece importante. Hay que el nivel de credibilidad también sea alto y las encuestas hablen de una reelección, tal vez, ¿no? Y hay cosas también tangibles, o sea, creo que también eso es importante, que lo que está comunicando, lo que se está comunicando desde el gobierno, lo que se está comunicando en las campañas, nadie puede negar que hay cosas que están ahí tangibles, que la gente las puede ver. Yo el otro día escuchaba un candidato presidencial que decía, lo que pasa es que las obras han sido a dedo. Yo creo que si uno le pregunta, por ejemplo, al señor que tiene una hermosa carretera por la provincia de Imbabura, y usted le dice, oiga, ¿usted cree que esta obra fue a dedo? Yo creo que a esta persona le importa un reverendo pepino si fue o no fue. O sea, creo que la gente, como bien decía Poncho, no está pensando en eso, está pensando en el beneficio que le ha traído esa obra, que a lo mejor ahora puede llegar mucho más rápido, que si es un hombre de campo, puede regresar más rápido del tema de la cosecha, compartir más tiempo con la familia, sus productos llegan más rápido a la capital. Eso es lo que a la gente le importa, no si la obra fue hecha de tal o cual manera. O sea, esto tenemos que entender y creo que esa es la mejor forma de ver que efectivamente la gente que tiene popularidad, que tiene credibilidad, es porque ha cumplido lo que ha prometido. De alguna forma, en Ecuador se ha visto que existe una fuerte influencia, en este caso del partido Alianza País. Ellos han puesto muchos candidatos para todas las dignidades y obviamente la característica del presidente Correa es que siempre arrastra a la gente que está con él, a la gente que está de candidatos. Tal vez, pues, ¿qué tan necesario fue poner a estos candidatos ahora que vienen del fútbol, que vienen de la televisión, cuando de alguna forma sabemos que la personalidad y justo este carisma del que ustedes hablan que tiene Correa y también esto de que transmite sentimientos y emociones, pues podía haber no necesitado de este particular para poder consolidar también tal vez mayoría en la asamblea y también en las distintas dignidades en las provincias? Sí, yo creo que como decíamos hace rato, yo creo que es fundamental haber puesto a los mejores candidatos. O sea, yo creo que no podemos negarle el derecho a cualquiera de estos personajes de ser candidato, ¿no? Pero como siempre conversamos, por ejemplo, con Víctor, y lo hemos conversado también en algunas ocasiones con Poncho, en algunas reuniones y temas incluso sociales. O sea, yo creo que está bien que tengan la oportunidad, pero que se preparen para llegar a eso. O sea, si efectivamente a la gran mayoría nos están exigiendo ciertos títulos para poder ejercer, yo creo que, por ejemplo, para ser médico requieres el título de médico. Entonces, me parece importante que sí, efectivamente, todos tengamos la oportunidad el día de mañana de convertirnos representantes y poder ser candidatos. Pero creo que para llegar a eso debería de haber un proceso de formación. Como decíamos, las organizaciones políticas deberían de preocuparse, como les decía en un principio, por formar y tener a los mejores candidatos. Alfonso, vamos contigo. ¿Un político nace o se hace? Ustedes hablábamos del político, este Frankenstein, que ustedes lo pueden construir y que lo pueden un poco perfilar para llegar a una presidencia. ¿Qué tan efectivo resultaría esto, tomando en cuenta que tal vez no está esto de las emociones o ellos mismos no transmiten o no tienen estas posibilidades? ¿Hasta dónde? Aquí tenemos un caso permanente con uno de los candidatos que de alguna forma se ha visto cercano a una elección, pero que no logra transmitir en algunas elecciones. Pues los dos se hacen y nacen. O sea, y los que nacen justo surgen en esta crisis de la política que hay en todo el mundo. O sea, ustedes hablan de que hay futbolistas, hay actores de telenovelas, gente que está en la televisión. ¿Y por qué están ahí? Pues porque están emocionando a la gente. O sea, finalmente son los que tienen la mejor y la mayor comunicación con la gente. O sea, por un lado, la gente que está en la televisión, la gente que está en los medios, entiende el lenguaje y entiende la manera de comunicarse con los ciudadanos. Por eso los partidos políticos los asumen.
En el caso, se me ocurre, probablemente de un deportista, porque finalmente está cumpliendo con la expectativa del ciudadano. O sea, entonces finalmente ellos dos tienen las dos cosas que no tienen los políticos: están cumpliendo y están comunicando. Finalmente, los políticos están en una crisis porque ni comunican ni cumplen. Claro. Muy bueno tu criterio, gracias Alfonso, que nos está acompañando desde México en este diálogo. Recuerden, amigos, a quienes nos siguen a través de los canales de comunicación digital y también a través de la página web de CIESPAL, que tendremos un evento de comunicación política, campañas electorales, cómo enfrentar el 2013. Aquí ya se han dado algunos tips, yo creo que ha sido un buen abreboca para lo que será este magnífico evento que se llevará a cabo en Quito del 12 al 14 de diciembre. Vienen expositores importantes, internacionales, y por supuesto también el último día del taller se realizará una simulación electoral. Esto a fin de poner en práctica algunos elementos ofrecidos en el evento. ¿Qué es una simulación electoral? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza y para qué se lo hace? Obviamente eso me gustaría conocer de ustedes. Bueno, la idea, como bien lo señalabas, José, es estos conocimientos y estas experiencias que van a transmitir toda la serie de colegas que van a estar por acá en muy pocos días, es ponerlos en práctica, ¿no? Es darles a los asistentes una serie de elementos que con estos elementos ellos puedan trabajar casos prácticos. Se les van a dar algunos datos de candidatos además reales de aquí de Ecuador, y que los participantes por equipos, por ejemplo en el caso de Poncho y yo, que trabajamos más con el tema estratégico, de mensaje, pues poner nosotros a trabajar a los participantes con el tema de la estrategia, del mensaje, las propuestas de campaña, de repente otros participantes que trabajen con la crisis de campaña, que ellos hagan toda esta dinámica. Y después nosotros como consultores fungir como jurado, ¿no? Que nos presenten las distintas propuestas y proyectos que van a trabajar durante el día. Entonces, en temas de crisis, en temas de organización de equipo, en temas de investigación, o sea, que hagan temas súper reales los que nunca han participado. Por ejemplo, a lo mejor algún estudiante que nunca ha estado en una campaña política, bueno, pues que por lo menos un día le toque vivir lo que se vive en estos procesos y en estos equipos de campaña, ¿no? Súper interesante, sobre todo que podamos de alguna forma tener el acercamiento y hacer la práctica, obviamente, vivencial de esto que es la comunicación política y, por supuesto, este trabajo de asesoría que es intenso. Hablaste de los equipos de campaña. ¿Qué es un equipo de campaña? ¿Quién lo conforma? ¿Quiénes lo dirigen? Y claro, habrá políticos también en nuestro país que no estén al tanto de este tipo de estructura que debe funcionar a su alrededor, obviamente para conseguir este objetivo. Claro, es muy importante esta idea del equipo de campaña. Podemos utilizar una metáfora, ¿no? La campaña política es muy parecida a una campaña bélica, a una guerra, pero de la antigüedad, no del presente, que ya todo es teledirigido y ya no hay enfrentamiento. La campaña política implica que tú debes de tener, por ejemplo, alguien especializado en conocer el terreno propio y del enemigo, dónde se va a jugar la campaña. Y entonces, bueno, tienes estos especialistas en hacer investigación, encuestas, datos cuantitativos y también cualitativos, ¿no? Conocer las percepciones, los valores, las ideas asociadas que tiene la gente con respecto a ciertos candidatos. Entonces, ese es uno de los integrantes, digamos, es el encargado de la inteligencia, ¿no? Él va a explorar, es el scout que va y explora el terreno y nos trae información vital para poder establecer la estrategia. Bueno, para hacer la estrategia está el que sería el general o el estratega. Aquí tengo al lado a uno de los estrategas más buenos que yo conozco, el Alfredo Dávalos, y él se encarga precisamente de ver cuándo nos conviene atacar, por dónde nos conviene colocar el mensaje, cuáles son las poblaciones que están más dispuestas a recibir nuestras propuestas. También nos ayuda a pensar en qué momentos de la campaña lanzar los spots, qué tipo de cuñas, qué tono darle a la campaña, si va a ser una campaña seria, una campaña de combate, de enfrentamiento, o una campaña propositiva, o una campaña como hace poco hubo en México, el candidato del amor, ¿no? Donde todo es rosa y todo es bello. Sí se vale. Pero también es una propuesta, ¿no? Claro, ¿no? Y se vale porque de repente hay sociedades que necesitan amor. Tomando en cuenta que era en México, ¿alguno de ustedes participó en esa campaña, no? Yo no, creo que tú, no, tampoco, ¿verdad, Poncho? No participamos. No. Poncho sí traía su corazón atravesado por el candidato del amor. Claro. Bueno, y entonces para seguir con lo que estábamos, dentro del equipo de campaña también tenemos especialistas en movilización, ¿no?
porque no todo pasa a través de los medios de comunicación masivos, y eso hay que entenderlo. Cuando nosotros hablamos de comunicación política, hablamos también de la conversación que se da en el puesto donde venden fritadas, en el mercado, en el bus, donde personas empiezan a comparar a los candidatos, donde empiezan a decir por qué sí ir a votar o por qué no ir a votar. Entonces, tenemos a personas especializadas que saben cómo organizar a estos pequeños batallones, sus escuadrones, que van a los barrios, que conocen a los líderes locales, que hablan con ellos para saber cuáles son sus necesidades y que van conformando una estructura no solamente para difundir información, sino también para tener comunicación y recopilarla. Y que también se vuelve muy importante el día de las elecciones, porque hay veces que hicimos una campaña fabulosa en los medios, hicimos todo según el libro de texto, y resulta que la gente, porque llovió, porque le dio flojera, porque estaba viendo el partido de fútbol, porque estaba chuchaqui, no sale a votar. Entonces, esta persona encargada de la movilización es el encargado de también ir a recordarles de formas amables, ¿no? Oiga, ya votó, venga, acompáñenos, ¿no? Entonces, hay estos distintos roles y funciones dentro de un equipo de campaña, y nosotros nos gusta trabajar con personas especializadas. Por ejemplo, yo sé cómo funcionan las redes sociales, tengo ideas, sin embargo yo no soy el experto. Hay personas que son expertas en redes sociales. Yo me encargo, por ejemplo, del diseño del mensaje, el Alfredo de la estrategia, Alfonso también es muy bueno para la movilización, para segmentar los grupos donde van a depositar el mensaje. Entonces, es este equipo de inteligencias que se coordinan, ¿no?, para poder sacar el máximo provecho de los recursos en el poco tiempo que se tiene durante la campaña política. Y aquí hay que señalar algo, ¿no? La forma de hacer política antigua era, mi equipo de campaña es mi amigo de toda la vida, mi esposa, es algo que te iba a comentar. Por lo suegro. general, el círculo familiar es el que se involucra en las campañas, especialmente aquí en Ecuador, en provincia, son los más activos, pero tal vez no son los más indicados, de acuerdo a los perfiles que tú estás planteando. Claro, de acuerdo al perfil técnico, a los conocimientos, y también lo que mencionaba el Alfredo Dávalos, de acuerdo a que ellos están ligados afectivamente con el candidato. Entonces, de repente a mí me tocó trabajar en México en una crisis donde al candidato salen y le insultan a la esposa. Y entonces, después de que pasa eso, el candidato va y se mete a un debate político, pero enloquecido. Y en ese debate con la ira por delante. Claro, hace la peor actuación de su vida y está a punto de perder la elección por esa sola actuación, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos los especialistas, la gente que nos dedicamos y que somos externos, es que tenemos una mirada un poco más fría y mucho más técnica. Entonces, podemos orientar hacia dónde puede tener mejores resultados la campaña y el candidato, no desde el estómago y desde las iras, sino desde la inteligencia, desde los datos y desde, digamos, las metodologías que ya hemos probado, que hemos ido depurando y que sabemos que funcionan adecuadas a los contextos distintos en los que trabajamos. Es bastante grande y amplio el equipo entonces de trabajo. Son alrededor de cuántas personas, lo óptimo para poder tener una campaña cubiertos todos estos frentes de los cuales tú planteas. Pues yo creo, Fredo, que son 10, 12 personas máximo, muchas veces es más reducido, 5 personas, todo depende de las especialidades, del tipo de campaña que se esté jugando y de los requisitos que necesitemos. Lo importante es que esté muy claro cuáles son las jerarquías. Por ejemplo, dentro del equipo de campaña, el que termina decidiendo es el estratega. ¿Por qué? Porque él es el que lleva una lógica de cómo va a ser todo el ataque. Y de ahí para abajo, cada uno se va encargando de sus áreas de especialidad para poder hacer una campaña, un esfuerzo coordinado, y no solamente coordinado en cuanto a los mensajes, sino en cuanto al tiempo, porque también las acciones no solamente se colocan en el espacio, sino en el tiempo, para que tengan mayor efecto dependiendo del momento de la campaña. Alfonso, el estratega tiene entonces en sus hombros la mayor responsabilidad y tal vez en un 90% la elección depende de él, más que a veces del candidato, porque él es el que está detrás planificando, viendo los siguientes pasos, o es una responsabilidad compartida. Sin lugar a dudas es una responsabilidad compartida, o sea, porque si bien el jefe de campaña es un poco la mente que está fuera de la campaña y viendo el bosque y no los árboles, es el encargado, es quien en el que todo momento está viendo un tracking de cómo se va moviendo
el político en los ciudadanos, cómo el círculo rojo empieza a hablar del político, pero finalmente, y esto es fundamental, el que da la cara es el político. O sea, finalmente el que tiene en hombros la elección es el político. Uno como estratega puede ganar, va a perder, va, viene, viaja y está bien, pero finalmente el peso de la campaña política es el político. O sea, finalmente él es el que da la cara, él es el activo fundamental para ganar una elección. O sea, y a él es finalmente también a quien se le puede cortar la vida política al perder una elección. Los importantes en una elección, sin lugar a duda, son los ciudadanos con los políticos. Los políticos son la cara de esto. Nosotros somos técnicos, estamos atrás, damos puntos de vista, organizamos, dirigimos, damos coherencia, pero finalmente el que tiene el peso de la campaña, sin lugar a duda, creo, es el político. Por favor, contigo en este caso vamos a continuar y me gustaría conocer cuál es o qué es lo ideal, Alfredo, en la campaña en el Ecuador. El puerta a puerta, mucha publicidad, redes sociales. ¿Cuál es la herramienta de mayor efecto o que tiene mayor impacto en la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo creo que hay que entender y te que... pregunto a ti Ajá. por tu experiencia y porque tú también estás permanentemente aquí en nuestro país. Sí, bueno, yo creo que hay que entender que la próxima campaña, a pesar de que hay las franjas publicitarias otorgadas por el Estado, me parece que nos va a volver a nosotros desde la consultoría, desde la estrategia, desde la creatividad, desde la imagen, mucho más creativos y mucho más ingeniosos. Yo creo que para ganar esta elección que se avecina tenemos que ganar la calle, tenemos que volver a ganar la plaza, volver a conquistar a la gente en su propia casa. Yo por eso decía cuando comenzamos la conferencia, ¿no? Yo creo que los candidatos se tienen que comprar ahora 3 o 4 pares de zapatos. Yo creo que ahí va a estar el asunto. Yo creo que va a ser una campaña más ingeniosa, más creativa y yo creo que nosotros también, tanto Poncho como Víctor como yo, eso lo vemos como un reto. Creo que a nosotros no nos complica que sea así. O sea, yo creo que para nosotros es mucho más interesante, más divertido entender que si la campaña va a ser, como decía Poncho hace rato, en la tierra, que si la campaña se va a pelear a lo mejor puerta a puerta, que si la campaña se va a pelear en los parques, en los espacios públicos, para nosotros es un componente mucho más interesante. Porque claro, están las franjas que todos conocemos y también vamos a ver ese gran bombardeo de publicidad. Como decía Poncho, o sea, no por poner 100,000 afiches que no sirven para nada, primero que la ciudad se va a ver horrible, a veces, como alguna vez señalaba Víctor en algún texto, con el horroroso rostro del candidato, la gente acaba incluso molestándose de ver tanta basura. Entonces yo creo que sí hay que entender, que les digo, es un reto tanto para candidatos como para su equipo, cómo conquistamos nuevamente el voto en la calle y también aprovechar estas herramientas tecnológicas que también, como tú señalas hace rato, hay que entender que ni lo son todo, ni tampoco se puede aplicar la realidad Obama ni el candidato Obama. Nosotros hemos tenido algunos candidatos o clientes que nos han pedido hacer la campaña de Obama aquí en Ecuador, pues entiendan que acá primero ni tenemos Obama, los ecuatorianos no piensan como los estadounidenses, aquí hay un chorro de problemáticas diferentes y aquí también hay una serie de candidatos, temas culturales totalmente distintos. Entonces creo que ahí, como también hace rato lo decía Poncho, tenemos que entender desde la cotidianidad, desde ese día a día de la gente, cómo puedo llegar, pero sobre todo en la calle, ¿no? Empezamos ahora con las preguntas que nos han hecho llegar muy gentilmente las personas desde internet, especialmente en la red social Twitter, en la plataforma de Twitter. Alex Gutiérrez nos dice que un claro ejemplo de cercanía fue Barack Obama. Esa cercanía o esa forma de acercarse a los empleados de la Casa Blanca lo catapultó y de alguna forma esto influyó. ¿Qué tan cierto es? Yo quiero contestar, es que hay una fotografía que se difundió por las redes sociales donde Barack Obama está saludando con el puño a uno de los empleados de la Casa Blanca. Creo que es un acierto dejar circular esa fotografía porque precisamente nos habla de el presidente, en el caso de Barack Obama, cuando está fuera o cuando no está frente a las cámaras. Porque cuando está frente a las cámaras cualquier líder, bueno, va y besa al niño, acaricia al perro, ayuda a la abuelita a pasar la calle, ¿no? Pero en cuanto apagan las cámaras, no siempre es así.
¿no? Muchas veces se sube a la limusina con 1000 tanques alrededor para estar protegido. Y entonces, en el caso de Barack Obama, nos muestra cómo, aun cuando él está en su vida cotidiana detrás de las cámaras, él sigue siendo una persona sencilla, cercana, cálida. Es decir, sí es un líder, sí es un presidente, pero eso no le ha restado el poder estar en contacto con la gente. Y sí es un elemento que se vuelve fundamental, no solamente para los políticos. Estamos transitando a sociedades muy afectivas, donde lo que queremos es que nos traten como personas, que nos den un tiempo, que nos miren a los ojos, que nos den una pequeña atención, con una sonrisa a la hora de servirnos el café, llamarnos por nuestro nombre, recordar qué hemos hecho, de dónde venimos, ¿no? Entonces, este tipo de elementos y de recursos cada vez se van a volver más importantes, porque ya no vamos a buscar tal vez tanto ese líder lejano, grandioso, histórico, heroico, sino a una persona cordial y abierta que sí está haciendo un papel importante dentro de mi sociedad, pero también me da mi lugar como persona. Y yo creo que ese es un elemento básico para Obama y para Peña Nieto y para Rafael Correa y para Hugo Chávez y para todos los presidentes que están ya instalados dentro del poder y para todos aquellos que van a llegar. Deben de entender que la ciudadanía quiere que le den un trato cálido, cordial, respetuoso en todo momento y humano ante todo. Entonces, creo que ese va a ser un punto. Y humano de verdad, no como una etiqueta más y como un eslogan, ¿no? Sí, realmente que sea un buen trato. María Teresa Mendoza nos plantea que la razón del voto es la emoción, pero también las emociones pueden ser o resultar negativas al momento de perder un voto. Si emocionamos tal vez de forma negativa, pues también podremos perder un voto, Alfonso. Sí, sin lugar a duda, o sea, y un poco explicar esa parte o proponer esa parte. Específicamente en Ecuador, el líder que más emociona es Rafael Correa, y no significa que Rafael Correa tenga el 100% de los votos o de las simpatías de los ecuatorianos, solo significa que tiene un porcentaje mayor con el cual puede ganar. ¿Quieres complementar algo? Sí, bueno, como decía Poncho, yo creo que vamos a ver una serie de líderes a nivel Latinoamérica que efectivamente generan pasiones, ¿no? Hace rato Poncho comentaba, o sea, quien le ama al presidente, pasiones, le ama con pasión y locura, y quien le odia, como diríamos en nuestra tierra, con odio jarocho. Pero esa es la parte interesante, porque tanto unos como otros están hablando. Y me parece también algo que es fundamental hacer entender dentro de este proceso estratégico. Es el único que marca agenda. O sea, esa es la parte importantísima, que si el presidente dice la luna es de queso, la oposición trata de decir que no es de queso y que ellos tienen la última investigación científica para demostrar lo contrario. Y hay que entender que en este proceso estratégico yo debo de abanderar una causa, una lucha, y no acabar jugando en el terreno del otro. Esto es como el fútbol. A mí me interesa jugar en mi cancha, con mi gente, con la altura de Quito, por ejemplo, ¿no? Que tanto daño le puede hacer a los argentinos, etc. Lo mismo va a pasar en política. Hay que entender que a nosotros nos conviene jugar en nuestra cancha, con aquellas fortalezas que a lo mejor el otro. Por ejemplo, lo que pasó con la presidenta Bachelet en su campaña. Fue una campaña que se manejó en un terreno con una fuerte acentuación en el tema de género. Yo creo que Piñera no podría decir, no, es que yo cuando tengo un hijo, porque nadie le creería que Piñera ha sufrido cuando tuvo un hijo. Entonces, eso le daba un componente muy fuerte, un tema social. Además, como decía Víctor hace rato, en este perfil de la candidata o el candidato que estaba acentuado con la muerte de su papá, por ejemplo, en el golpe de Estado, la tortura, etcétera, etcétera, le daba un componente social súper fuerte que lo podía comunicar. Y del otro lado nos dábamos cuenta, la otra parte del contrincante de Bachelet, un cuate que decía que yo cuando fui a la escuela me pusieron mi primera estrella, me pusieron mis sellos y trabaja, soy el mejor, porque a veces hay políticos, es eso, ¿no? Yo creo que tanto Poncho como Víctor y yo nos ha pasado que de repente nos piden producir un spot de 30 segundos, una cuña, y dice, sí, pero yo quiero salir 60, ¿no? O sea, a veces se prioriza, ¿no?, el candidato. Aquí me daba risa porque hace poco había un candidato presidencial que salía diciendo, tenemos propuestas que queremos compartirlas con las tuyas. Y salía él solito. Y tú decías, pero ¿quiénes tienen propuestas? Tenemos. Así decía, tenemos. Entonces, mueva la imagen con lo que pues debe ser acorde. Si estamos hablando tenemos, pues debería de ver, y si sobre todo es un candidato que supuestamente tiene el respaldo y el apoyo, pues en las piezas, como decía Poncho, en la fotografía, en la valla, ¿no? O sea, debería de estar esa gente que tiene propuestas que quiere compartir con la ciudadanía. Por supuesto, ese debe ser un poco el acompañamiento que tenga, el respaldo que pueda tener para que nos diga tenemos.
De alguna Así es, forma claro. va con la parte lógica. José Vázquez nos plantea también que el problema en la política es muchas veces que todos siguen las tendencias. Si un partido lo hace, el resto también, y de alguna forma todos terminan haciendo lo mismo. Ese factor diferenciador puede hacer, obviamente, o puede marcar una gran diferencia entre elegirse o no. Sí, yo creo Salir que, de las tendencias, ser un outsider, una persona que venga desde fuera. yo creo que eso se relaciona con lo que decía Alfredo con respecto a determinar las agendas, ¿no? Casi siempre en las elecciones hay uno o dos candidatos que son los que ponen los temas importantes, coyunturales, lo que la gente quiere escuchar. Y los demás partidos, los demás candidatos tratan de subirse a esa discusión, lo cual no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque una vez que yo he puesto el tema, estoy poniendo el territorio que a mí me conviene, porque seguramente tengo unas propuestas muy bien construidas, muy fuertes, porque la trayectoria de mi candidato tiene que ver con una actuación dentro de ese tema, porque es reconocido internacionalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se da, se conforma una tendencia y los demás se suben. Ahora, no quiere decir esto que cuando uno tiene una propuesta distinta, automáticamente vaya a surgir como el caballo negro de la elección y vaya a posicionarse para la contienda. Si uno va a construir una propuesta temática distinta o de campaña, vamos a suponer que es una campaña de mucho ataque, y yo construyo una propuesta que más bien tenga que ver con la concordia, con la participación social o con la inclusión de grupos, debo de medir muy bien si es el momento en que la ciudadanía está esperando eso o no. De eso va a depender, no tanto de que sea diferente a los demás, sino de si le estoy dando a la gente, al público al que yo me estoy dirigiendo, eso que tanto está ansiando, ¿no? Entonces, dos cosas, sería como dos puntos importantes. Sí hay partidos, sí hay candidatos que marcan agenda, marcan tendencia, le ponen un tono a la campaña, y la tendencia como natural y mecánica de los demás, y que son los más débiles o los menos importantes, es ir y montarse ahí. Entonces, eso puede ser un grave error. Y la otra es, bueno, también, si nos vamos a arriesgar con una campaña diferente, hay que medir muy bien el riesgo y sobre todo saber si es el momento, si la ciudadanía está lista para ese tipo de campañas. Porque ha habido veces en que sí son muy efectivas las campañas diferentes, pero hay otras en que tal vez se adelantaron 5 o 6 años y resultan incluso ofensivas para muchas ciudadanías. Entonces, hay que ponderar esos elementos antes de decidir. Un buen análisis, y ahí sobre todo el factor diferenciador, el factor técnico de nuestros asesores. Me gustaría conocer, entiendo que estamos también como parte de este evento presentando una publicación, un libro, del cual ustedes también me van a dar más detalles, qué contiene, hacia dónde va, y por supuesto hacer la invitación o reiterar la invitación a nuestros amigos a plantear sus preguntas con el hashtag #Compol, que es el que estamos usando para este evento, e invitarlos del 12 al 14 de diciembre para ampliar muchísimo más de estos temas con Alfonso, con Alfredo y con Víctor y otros expositores que llegan también desde fuera. Pasemos a la parte ahora del libro. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta publicación especializada? Bueno, este es un esfuerzo en conjunto entre CIESPAL, Estrategos Red Latinoamérica, el Instituto de Comunicación Política, que nos ha conjuntado a autores como Poncho, como Víctor, como Carlos, que lamentablemente no pudo estar hoy aquí, que es un compendio de casos de los últimos 10 años de las principales campañas exitosas de Iberoamérica. Este libro está a la venta aquí en CIESPAL, lo lanzamos en el mes de mayo en un evento que tuvimos nosotros como consultores políticos, la reunión de nosotros acá en Quito, y este libro, tiene la finalidad de hacer un análisis de estas campañas y dar una serie de casos prácticos y de tips sobre campañas que se han utilizado. Tú hace rato mencionabas que sí, efectivamente se podrían aplicar las tendencias. Es efectivamente dar algunas herramientas y sobre todo hacerle entender a la gente que esas herramientas pueden ser posibles en tanto y en cuanto, como decíamos, existe un buen candidato, una realidad que podría ser adaptada a la propuesta, etc. Entonces, es un libro que consta de 10 capítulos, con campañas muy interesantes como la campaña de Piñera, de Bachelet. Aquí hay un artículo que yo escribí sobre el fenómeno de Rafael Correa, la campaña del 2006 que se llama Del poderoso Dale Correa a los payasos de circo, para entender cómo en el 2006 por primera vez se rompió la forma de hacer campañas y la comunicación política cambió desde entonces. Yo creo que desde ahí hay un parteaguas de cómo han ido cambiando. Y bueno, otros artículos que me gustaría que también Poncho y Víctor nos comenten, pues de lo que ellos escribieron, ¿no? Muy rápidamente, por favor, Alfonso, cuéntanos desde México.
que creo que lo interesante del libro es, no hay recetas perfectas, no hay recetas mágicas, lo que hay son métodos. Y creo que lo interesante del libro justo es que presenta diversos métodos, presenta los métodos que cada uno nos ha servido a nosotros. A mí de manera específica, iniciaron la charla en ese sentido, a mí me funciona el método de investigación, estrategia y comunicación. Y es un poco lo que intento presentar, probablemente no de forma ortodoxa, ya que lo planteo como si fuera un poco una receta de cocina, pero lo interesante es justo que porque hay diferentes visiones de campañas ganadoras, y con esto no hay recetas mágicas, no hay recetas perfectas, no hay recetas, se pueden ir duplicando y multiplicando, porque cada receta para cada político, para cada campaña, se tiene que ir haciendo un traje a la medida, se tiene que ir haciendo, conociendo el terreno, haciendo la estrategia y comunicando correctamente. Creo que en eso es lo interesante del libro. Por favor, Víctor. Bueno, yo me gustaría contar un poco la historia del libro porque también es bien interesante. Nosotros somos apasionados de las campañas políticas, no de la política precisamente, y entonces cada vez que nos encontramos en cafeterías, en bares, en aviones, en aeropuertos, estamos platicando sobre las campañas que estamos siguiendo, porque también nos gusta estudiar las campañas que hacen nuestros colegas para poder aprender, para poder saber qué funciona, qué no funciona y para poder entender por qué sí funciona o no. Entonces, parte de la historia de este libro es eso, ¿no? Convertimos esas charlas que nos han hermanado como amigos que somos y también como colegas y consultores, y las llevamos a un nivel más profundo, y entonces cada uno de nosotros eligió campañas que creía que era paradigmática o que presentaba una fase de las campañas de comunicación política en particular y que podía servir para explicarle al lector, mira cómo se plantea, mira cómo funciona, mira cuándo sí funciona, cuándo no funciona, y cómo tú le puedes hacer para que tu campaña sea un poco más más impactante, más memorable, más contundente, más emotiva, si tomas en cuenta estos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo analicé un solo spot de la campaña de Kirchner, de Cristina Kirchner, que se llama Dolores Argentina, y entonces todo el ensayo tiene que ver con ir desmontando la historia, el cuento que nos cuenta, las imágenes presentes, lo que significaba para el pueblo argentino en ese momento, y por qué un solo spot puede hacer que el pueblo recuerde los sucesos traumáticos que acababan de pasar de forma diferente, y ese recuerdo sirva como un sustento para la nueva Argentina que estaba proponiendo esta candidata. Entonces, el libro está lleno de artículos, lleno de nuestras experiencias, pero también lleno de nuestras curiosidades, de también querer entender. Nosotros nos preparamos constantemente, y así como en esta reunión nos gusta compartir el conocimiento, somos partidarios de que fluyan los métodos, de que fluyan las ideas, siempre nos estamos recomendando libros, y bueno, creo que es parte de lo que podemos transmitirle ya como gremio, ¿no? También a los candidatos políticos, ¿no? Hay que estarse preparando constantemente, y si usted es un político y quiere ocupar alguna dignidad, tiene que mirar cómo lo hacen también otras dignidades a su nivel en otros países, porque puede aprender mucho. No se trata de copiar, nosotros somos enemigos de copiar, pero se trata de entender por qué funcionó, o en el caso del Alfredo Dávalos con el caso de España, por qué no funcionó y por qué pierde el gobierno, y entonces poder extraer algunos principios que le sirvan tanto al político como al consultor, como al estudiante, como al público en general que se interese en saber, bueno, cómo es que le hacen mis líderes para comunicarse conmigo y cuáles son las estrategias que emplean. Y sobre todo es un análisis de casos a nivel internacional. Lo más importante de estos espacios es dar la palabra al público, que él pueda plantear sus preguntas y dirigirse directamente también a ustedes. El usuario Poncho Alvarado nos consulta que en México o en Ecuador, justo por la línea en la que estamos hablando, ¿cuál sería un ejemplo de una campaña política creativa que ha roto esquemas? Bueno, en Ecuador, como yo les decía, la campaña del presidente Correa en el 2006, o sea, yo creo que por primera vez vemos en el Ecuador campañas que dejan de ser solemnes y traen a un tema humorístico. Y como decía Víctor con el caso de Argentina, me parece que también desentierran esos elementos negativos que estaban en la memoria colectiva de todos los ecuatorianos. Era una especie de ironía, de burla hacia los actores políticos tradicionales. Yo creo que en el caso de Ecuador me parece que es una campaña digna de análisis. Y yo creo que es un tema bien interesante para entender que la creatividad también y en la comunicación política
podría también tener metidos temas de humor. Los latinos somos seres humorísticos, nos burlamos de nuestra realidad. Yo creo que aquí como en México, cada vez que tenemos tragedias, al ratito ya hay chistes y hay cachos. O sea, somos unas sociedades muy ingeniosas, muy ocurrentes, con mucha chispa, con mucho ingenio. Yo creo que eso se debería de reflejar, como decía Poncho. O sea, si la gente cuenta chistes todos los días, ¿por qué las campañas políticas no cuentan chistes? No se burlan de nosotros mismos. El capítulo que decía Víctor de la campaña Zapatero, a mí hay un comercial que me gusta mucho de la campaña Zapatero en el 2008. Rajoy le ataca a Zapatero con una marioneta y Zapatero, en vez de enojarse como muchos de nuestros actores políticos, se termina burlando a la marioneta y cogen ese spot y en su mismo comercial y dice, pues sí, claro, porque además la marioneta se burlaba porque él hablaba mucho con la Z. Entonces, se fijan, esa parte es importante. A veces tenemos en las campañas aprender incluso de burlarnos de nosotros mismos, ¿no? De reírnos en vez de enojarnos. Creo que la estrategia, cuando el que se enoja, como dice el adagio popular, termina perdiendo, ¿no? Claro. Alfonso, nos ibas a comentar algo muy rápidamente. Sí, a mí lo que me gustaría retomar es que todo es de momentos, todo es de un entendimiento de momentos. O sea, campañas paradigmáticas, el tema que propone Alfredo del presidente Correa. Yo puedo hablar en México en el 2000, cuando hay una transición de poder del PRI al PAN, el expresidente Fox hizo una gran campaña. Podemos hablar ahorita incluso de la película que está del no, de la campaña del no para sacar y derrocar a pero creo que han sido exitosas porque entendieron el momento. Creo que eso es lo más interesante. O sea, sí tienen que ser creativas, pero un entendimiento de la realidad, un entendimiento preciso. Justo también lo que decía Víctor, tampoco poder adelantarse. Es un tema verdaderamente de precisión, un momento de timing para entender el momento y comunicarlo de la manera precisa que tiene que ser. Muchísimas gracias por las intervenciones de todos y cada uno de ustedes. La verdad es que la información recibida en este evento virtual es muy valiosa y la compartimos también con quienes nos están observando a través de ciespal.net. El libro Campañas Políticas Exitosas, ustedes lo pueden adquirir en Ciespal y en librerías también de la ciudad de Quito. Para pedidos internacionales también a través del correo electrónico isanchez@ciespal.net. isanchez@ciespal.net. Para el día 12 y 14 de diciembre les recordamos el Seminario Internacional Campañas Electorales, cómo enfrentar el 2013, que será el evento que estaremos impulsando desde Ciespal y por supuesto con el Instituto de Comunicación Política ICP con sede en México. Allí buscaremos ofrecer a los participantes elementos teóricos, metodológicos y por supuesto también las estrategias para enfrentar el proceso electoral que se viene en el 2013. Víctor, muchísimas gracias. Gracias. A ti también, muchísimas gracias. José. Alfonso, desde México, que nos ha acompañado vía Skype. Ha sido muy valiosa la participación de todos y cada uno de ustedes. Y les recordamos, amigos de Ciespal, que nosotros estaremos en un próximo encuentro virtual de esta institución los jueves a las 11 de la mañana. Lo estamos haciendo de forma habitual y pues esperamos con esto también romper las barreras, llegar mucho más allá de lo que permiten la parte física de encontrarnos o de vernos del cara a cara con este medio virtual que ahora nos permite en cualquier parte del mundo que ustedes nos sintonicen. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Espectacular. Amigo Poncho. Alfonso, muchísimas gracias. Un gusto. Víctor, gracias.